Jueves 22 de febrero, bienvenidos nuevamente. Este es el Bhagavad Gita Podcast. Estamos en capítulo 2 de la Gita, en una de las secciones finales de este capítulo. Hoy leemos texto 55, que da inicio a la intervención de Krishna. Krishna va a comenzar entonces a responder a las interrogantes de Arjuna. Krishna va a atender aquí a la interrogante de Arjuna y para beneficio nuestro. Así que comenzamos Bhagavad Gita 2.55. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Bhagavan Uvacham Prayahati Yadakamam Sarvam Partha Manogatam Atmanyevatmana Tushtam Stita Pragyastadochate. Traducción del verso. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Oh Partha, se dice que un hombre se halla en estado de conciencia trascendental pura cuando abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos, deseos que surgen de la invención mental, y cuando su mente, purificada de ese modo, encuentra satisfacción únicamente en el ser. Sigue estando presente aquí la satisfacción, el placer que se encuentra. Y vamos a ver esta palabra, tushta, tushti, que es placer, satisfacción. Así que no querría decir que la persona en el estado trascendental se encuentra en un estado trascendental porque deja de experimentar placer o satisfacción, sino al contrario, ese estado trascendental lo sitúa a la persona en un lugar en el cual encuentra satisfacción. Vamos a ir al comentario de Srila Prabhupada, en donde él escribe lo siguiente. El Bhagavatam afirma que cualquier persona que se halle en estado de plena conciencia de Krishna o plenamente dedicada al servicio devocional del Señor, tiene todas las buenas cualidades de los grandes sabios, mientras que una persona que no está en una posición trascendental semejante no tiene ninguna buena cualidad, porque es seguro que se está refugiando en sus propias invenciones mentales. Aquí se dice, pues, con propiedad, que uno tiene que abandonar todas las clases de deseos sensuales manufacturados por la invención mental. Dichos deseos sensuales no se pueden evitar de un modo artificial. Pero si uno está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, entonces los deseos de los sentidos se apaciguan automáticamente, sin necesidad de esfuerzos adicionales. Por consiguiente, uno tiene que dedicarse al cultivo de conciencia de Krishna sin vacilación, pues ese servicio devocional lo ayudará al instante a elevarse al plano de conciencia trascendental. El alma sumamente evolucionada siempre permanece satisfecha en sí misma por el hecho de reconocerse como el servidor eterno del Señor Supremo. Una persona que esté en una posición tan trascendental como esa, no tiene deseos sensuales que se deriven del materialismo mezquino, sino que más bien siempre permanece feliz en su posición natural de servir eternamente al Señor Supremo. Fin del comentario. El permanecer feliz, Prabhupada ha utilizado estas palabras de una persona que siempre permanece feliz debido a que se da cuenta
¿Cuál es su posición natural de ser sirviente del Señor? Podemos usar estas palabras como intercambiables. El encontrarse satisfecho, leíamos arriba en el mismo verso. El sánscrito era tushta o tushti. Más abajo hablábamos, Prabhupada escribía de el encontrarse feliz. Decíamos que ese tushti también se puede intercambiar con placer, el encontrarse en una situación placentera. Y aquí Prabhupada ha agregado algunos datos, alguna información de un tema que puede ser que, como sucede con muchos temas, que en la teoría es fácil sí es fácil de comprender, relativamente fácil de comprender, pero en la puesta en práctica se vuelve un desafío interesante. ¿Y a qué tema nos referimos? Al tema de abandonar los deseos. Porque Krishna mismo habla de una persona que se encuentra en un estado de conciencia trascendental. De hecho, se encuentra allí porque ya abandonó, dice Krishna, estoy subrayando para leer, abandonó todas las variedades de deseos de complacer los sentidos. Por lo tanto, y claro, por un lado Krishna dice esto, Prabhupada más abajo habla de, en un lenguaje imperativo. Vamos a ver. Un poco más abajo. Aquí está. Prabhupada dice, uno tiene que abandonar, es algo, sí, es imperativo. Uno tiene que abandonar todas las clases de deseos sensuales, dice él, manufacturados por la invención mental. Entonces aquí es donde está el desafío, porque por un lado deseamos avanzar. Claro, cada quien tiene aspiraciones diferentes y cada quien tiene la aspiración y el anhelo por avanzar va a ser más intenso o menos intenso, va a variar de acuerdo a la persona. Pero lo cierto es que hay el deseo de avanzar, ¿no? De progresar espiritualmente. Y junto a ese deseo de progresar espiritualmente, tenemos algunas descripciones, como lo es este verso, una descripción de una persona que se encuentra en el estado avanzado más elevado que pueda haber, que es ese estado de plena conciencia trascendental pura. Y Krishna ha dicho que para lograrlo, no, más bien Krishna ha dicho que una vez que se abandona esos deseos, el deseo de complacer los sentidos, se alcanza ese estado de conciencia trascendental pura. Por lo tanto, podríamos entonces apresurarnos a intentar abandonar todo tipo de deseos. Porque Prabhupada, como dije, lo ha puesto aquí. También nos encontramos en ese deseo, en ese intento de progresar. Nos encontramos con afirmaciones como estas. Es imperativo. Uno tiene que abandonar todas las clases de deseos. Entonces, el desafío es que, si una verdad esa es la teoría, no se puede saltar de un momento a otro. No se pueden abandonar los deseos de un momento a otro. Uno puede tener el deseo de abandonar los deseos. Esa es otra cosa. Uno puede tener la intención y uno puede estar deseoso de no tener deseos. Pero lo cierto es que hay, y para cada quien su historial es diferente, para cada quien la variedad de deseos que tenga va a ser diferente, naturalmente. Pero no se puede saltar a artificialmente eliminar todos los deseos, a pesar de que se haya escrito como imperativo de que uno tiene que abandonar los deseos. Y para corroborar eso, para sustentar esta idea de que uno no puede correr a abandonar los deseos artificialmente, vamos a leer el mismo texto en el cual aquí estamos. Si ustedes están observando en la pantalla, para quienes están solamente escuchando, les hago saber
que Prabhupada inmediatamente, inmediatamente después de presentarnos este imperativo, inmediatamente después de que él dice, voy a leer, uno tiene que abandonar todas las clases de deseos sensuales manufacturados por la invención mental, punto y seguido. Prabhupada ahora va a decir lo siguiente, voy a subrayar. Dichos deseos sensuales no se pueden evitar de un modo artificial. Ahí está. Esto nos puede dejar en una... Sí, en un enredo, ¿no? Ya me dijeron que tengo que abandonarlos, pero inmediatamente después, Prabhupada cuidando al estudiante, cuidando al lector, nos hace saber que es que no se puede evitar de una vez por todas, así de manera inmediata y de un modo artificial. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? ¿Cuál es mi situación? Entonces, ok, tengo el deseo de progresar, sí. Tengo sí, toda la intención de progresar, de verme progresando, porque sé que cuando me dedico al ser, como dijo el verso, cuando me dedico al ser encuentro satisfacción. Y esto es importante, voy a hacer un paréntesis aquí, es importante que cada Vaishnava, cada devoto y cada devota pueda darse a sí mismo, regalarse la persona a sí misma, experiencias que le permitan experimentar la satisfacción del ser. Y es, como dije, es necesario que cada persona se regale esos momentos y es responsabilidad de cada persona buscar esos momentos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, es responsabilidad de cada quien y está disponible para todos que podamos acudir a las diferentes celebraciones que hay si tenemos un templo cercano, si tenemos una comunidad, una congregación. Y si me doy a mí mismo esa oportunidad de participar en tales actividades, voy a experimentar algo diferente en el Kirtan, ofreciéndome para realizar algún servicio. Todos sabemos que hay una variedad muy grande de servicios. En el canto del santo nombre, en la adoración de la deidad, luego las diferentes actividades en casa. Menciono primero las del templo porque hay un ambiente más, eso, de comunidad, un ambiente donde hay otras personas y ese entusiasmo que puedo encontrar al convivir y compartir con los Vaishnavas, puedo traerlo y continuar, digamos, con ciertas actividades devocionales en casa. Pero lo cierto es que cada persona necesitará experimentar esa satisfacción del ser, que en nuestra situación, esa satisfacción del ser no es exclusiva, quiero decir. Nosotros obtenemos en el estado en el que nos encontramos satisfacción de otras fuentes también. De momento no es posible para nosotros sacar satisfacción únicamente del ser. ¿Por qué? Porque tenemos deseos, eso es en lo que estamos, y ese es el tema de hoy. Pero lo cierto es que sí, el Bhakti nos regala, y eso es algo maravilloso del Bhakti, que a pesar de encontrarnos en una etapa inicial, podemos experimentar cierta satisfacción y darnos cuenta, cotejar por nosotros mismos, darnos cuenta de que esta satisfacción que experimento en ciertas actividades devocionales es una satisfacción diferente. Algo sucede en mí que me siento particularmente satisfecho, como estar lleno, como particularmente feliz. Y eso hace falta experimentarlo. Y como dije, a pesar de que nos encontremos en la etapa más inicial, aún así el Bhakti nos regala esa oportunidad para que podamos darnos cuenta de que sí, la satisfacción del ser sí existe. No es un concepto solamente. Sí, no es algo solamente teórico, sino que es real. Ok, entonces estaba diciendo que cada persona tiene ese derecho y esa responsabilidad. Y antes hice este paréntesis porque estaba diciendo, vamos a ver si recuerdo la idea.
Ok, vamos desde aquí. Decía que tenemos todos una realidad, que cada quien tiene diferentes deseos, y alguien puede sí tener el deseo y la intención de eliminar esos deseos. Y para que esos deseos se puedan eliminar, como Prabhupada ha dicho aquí, artificialmente no se puede. No es solamente que tengo el deseo y la intención de eliminarlos. ¿Qué hace falta para poderlos eliminar? Prabhupada enseguida dice, o sea, si es verdad que es requisito eliminarlos, ¿cómo hago para eliminarlos? Prabhupada enseguida dice que si uno está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, entonces los deseos de los sentidos se apaciguan automáticamente, sin necesidad de hacer esfuerzos adicionales. A ver, o sea, está claro, Prabhupada lo que está señalando es que, vamos a verlo con una lupa más de cerca esto. Si yo quiero eliminar esos deseos, lo único que tengo que hacer es dedicarme más al proceso de conciencia de Krishna. ¿Por qué? Podría parecer contradictorio, porque si por un lado los deseos no me dejan entregarme a Krishna, los deseos que tengo, pero Prabhupada recomienda que para eliminarlos hay que entregarse al proceso de conciencia de Krishna, hay que darse más al proceso de conciencia de Krishna, como decía, acudir con los devotos, recibir sadhusanga, el canto del santo nombre, el canto del kirtan, el participar en el sankirtan. ¿Qué va a ocurrir si uno se da al proceso de conciencia de Krishna? Prabhupada ha dicho aquí que los deseos se apaciguan. Y se apaciguan automáticamente, aparte. Bueno, pero ya vamos a hablar de esto automáticamente. Prabhupada dice que si alguien se da al proceso, entonces los deseos se apaciguan. ¿Y por qué se apaciguan los deseos? Porque entre más uno se da al proceso, más ocurre lo que decíamos hace un momento, que más uno encuentra satisfacción. En realidad la ecuación es bastante fácil de comprender. Entre más yo me doy al proceso, a las actividades devocionales, a todas las recomendaciones positivas, digamos, en el sentido de si me doy al proceso de, también las negativas, pero si me doy al proceso de, como dije, cantar el santo nombre, participar del kirtan, escuchar las lecturas, escuchar los pasatiempos, resulta ser que el corazón va a ir encontrando una satisfacción en el ser. Y naturalmente va a ir perdiendo interés por aquellas otras cosas que no son beneficiosas. Eso es algo, como dije, la ecuación es bastante simple. Pero entonces, ¿qué sucede que si yo me doy a medias al proceso? Por ahí escuché alguna vez a un devoto. No es una expresión que yo conocía hasta cuando la escuché a este devoto. No sé si en los lugares donde ustedes viven se utilice. El devoto hablaba de hacer las cosas con la mano izquierda. Eso quiere decir que hacerlas en el sentido de que si uno es diestro o derecho y hace cosas con la mano izquierda, le van a quedar mal. No le van a quedar tan prolijas como si la hiciera con la derecha. Entonces, si yo me doy al proceso pero con la mano izquierda, resulta ser que la satisfacción que voy a encontrar no va a ser la misma que si me doy al proceso con la mano derecha. Quiero decir, con sinceridad y con seriedad, aquí hace falta las dos cosas. Que uno sea serio en lo que hace. Serio, ok, canto 4 yapas nada más, o canto 8, las que sea que cante, pero las canto con seriedad. Y estoy atento a gradualmente estar observando cómo es mi canto de yapa, cómo es mi pronunciación, cómo es mi meditación, en qué estoy pensando cuando canto, si estoy haciendo otras cosas, si estoy platicando con alguien más. Aquí no, en este momento no hablamos de cantidades, cuánto voy al templo, cuánto leo, cuántas yapas canto, cuánto servicio hago, sino lo que nos permite ahora nuestras circunstancias, pero hacerlo con dedicación, con atención, principalmente el canto del santo nombre. Y darnos entonces a ese proceso, ahí sí, vamos a conseguir una satisfacción que va a ir reemplazando el deseo o la atracción que podamos sentir hacia otras cosas. Como Krishna mismo dijo hace unos versos atrás, le dijo el mismo Arjuna que cuando tu mente ya se haya salido del bosque de la ilusión, si no estoy mal, es un par de versos atrás en donde Krishna acaba de hablar del bosque de la ilusión.
Estamos en 55. 52. 3 versos atrás. Krishna habla de, le dice a Arjuna, cuando tu mente y tu inteligencia se hayan salido de ese bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se habrá de oírse y lo que se ha oído. Entonces perderemos atracción. ¿Por qué? Porque encontraremos más gusto en aquellas cosas que ya nos están dando gusto, que nos están dando satisfacción, que son las actividades devocionales. ¿Cuál es el peligro que corremos? Hay un riesgo, un peligro que corremos de llevar a cabo las actividades de conciencia de Krishna a medias. Y este es un peligro bastante serio, que vale la pena reflexionar sobre él. Y es que, a ver, nuestro propio cerebro, nuestra cabeza, nuestra mente, se habitúa a cosas, ¿no? Se habitúa, se acostumbra a cosas. Y si yo me acostumbro a hacer las cosas mal hechas, a medias, mal hechas, entonces voy a normalizar eso. Y mi paradigma va a ser de que hacer las cosas mal hechas es como se hacen las cosas, lo cual es un problema. Porque si me acostumbro a hacer mal hechas las cosas, las actividades de conciencia de Krishna, entonces no voy a obtener, o mejor digamos, voy a obtener una satisfacción a medias también. Y por ser una satisfacción a medias, voy a necesitar buscar en otros lugares esa satisfacción completa. Por lo tanto, llegará un momento muy posiblemente que yo identifique y concluya que las actividades devocionales no son para mí, no funcionan. Y claro, todo esto de manera inconsciente, de que no funcionan, no son para mí. Podría llegar a verlas incluso como una carga, como un peso, porque, bueno, por diferentes razones. Pero una de ellas es la desatención, el hacer las cosas a medias, el hacer las cosas mal hechas, sí. Usualmente hay un vínculo entre esas cosas mal hechas y la falta de atención, la falta de prestar atención a lo que estoy haciendo. Entonces, si tenemos seriedad, esa satisfacción va a venir de las actividades devocionales, como dije, en la medida en que las llevamos a cabo con sinceridad y seriedad. Y es ahí entonces donde Prabhupada dice que sí, artificialmente no, pero sí dándose al proceso, dedicándose al proceso de conciencia de Krishna. Y dedicarse al proceso de conciencia de Krishna también implica tener paciencia. Tener paciencia es una de las recomendaciones del néctar de la instrucción dadas por Rupa Goswami para todo aquel que quiera progresar. Darse al proceso significa tenerse paciencia a uno mismo de que de aquí a mañana no voy a limpiar todos esos deseos. Y nadie me está apurando para que los limpie. Nadie, ni mucho menos el maestro espiritual, ni los grandes acharyas. Puede ser de que yo mismo sí me estoy apurando por algunas mezclas que yo puedo tener en mi cabeza, por algunos paradigmas que yo puedo tener en mi cabeza. Pensar, por ejemplo, de que este es otro tema, pero igual lo voy a incluir aquí. Yo podría apurarme a mí mismo de manera inconsciente a purificarme lo más rápido posible, porque, por ejemplo, porque estoy buscando aceptación, incluso antes de llegar a la conciencia de Krishna, podría ser, y como le sucede a muchos, ¿sí? Es un patrón bastante común, que la persona busca aceptación, busca sentirse querida, sentirse aceptada. Por lo tanto, si me purifico rápido, voy a tener la aceptación de todos. Así que es urgente purificarse rápido, ¿verdad? No tanto por la purificación propia del alma, sino por la aceptación que otros me pueden, o que puede venir resultado de ello. Como dije, este es otro tema. Asuntos de heridas emocionales y cosas similares. Pero lo cierto es que esa purificación no va a venir de aquí a mañana. Y está bien que así sea, y es que es normal que así sea, y repito, nadie tiene prisa para que nos purifiquemos de aquí a mañana. Mucho menos Krishna, mucho menos el maestro espiritual. Ahora, finalmente, como tercer punto, señalemos esto. Prabhupada ha dicho de que los deseos se apaciguan automáticamente. Lo cual puede dar la impresión, podría parecer que automáticamente es sinónimo de instantáneamente.
Y ahí, si yo estoy confundiendo estas dos palabras, puede ser de que me encuentre en un enredo otra vez. ¿Qué quiero decir? Prabhupada dice que los deseos se apaciguan automáticamente. Yo podría decir, bueno, Prabhu, pero yo hago servicio todo el tiempo y yo no he visto que automáticamente se apaciguen mis deseos, ¿no? Y lo cierto es que automáticamente Prabhupada no se refiere a que sea instantáneamente. Claro, instantáneamente sí, el proceso hace su trabajo, digamos, en nosotros, pero automáticamente se refiere a que no hace falta, como Prabhupada mismo lo define aquí. Él dice, sin necesidad de esfuerzos adicionales. Eso quiere decir de que no hace falta que yo me ocupe. Hace unos días hablábamos de este ejemplo, es como conducir, manejar un carro de cambios automáticos. Uno solamente tiene que darle para el frente y preocuparse por acelerar y frenar. Y los cambios se van dando automáticamente en la caja de cambios del carro. A diferencia de un carro estándar, en el cual la persona tiene que ir viendo, midiendo cómo es la revolución del motor para entonces cambiar. Ella misma tiene que manualmente hacer los cambios en un carro estándar. Pero cuando es automático solamente va y se despreocupa de cómo están siendo los cambios. A eso es lo que Prabhupada se refiere. Solamente nos toca a nosotros darle para el frente y poner el pie en el acelerador con precaución, con cuidado, y esos sentidos se van a ir apaciguando automáticamente. Lo interesante aquí, o hay muchas cosas interesantes, una de ellas es que si yo intento hacerlo de un modo artificial, entonces es posible que, y esto va a venir en el capítulo 3, Prabhupada va a hacer una referencia muy interesante hablando de la sinceridad, y Krishna mismo va a hablar de las personas hipócritas. Eso no lo vamos a hablar ahora, pero en el capítulo 3 Krishna va a hablar de un hipócrita, una persona que se engaña a sí mismo, que ante todos aparenta que se encuentra en un estado trascendental, pero en su mente sigue meditando en aquellas cosas que según ya abandonó. Entonces, es interesante que si uno intenta hacerlo de modo artificial, puede pasar mucho tiempo en actividades, entre comillas, conscientes de Krishna, o conscientes de Krishna, pero hechas con la mano izquierda, como decíamos, hechas a medio andar. Y a pesar de que pase tanto tiempo, esos sentidos no se van a apaciguar. ¿Por qué? Por el intento artificial de abandonar los sentidos, los deseos, que van a traer más perturbación, y por la puesta en práctica a medias. Ahora, la puesta en práctica con seriedad y sinceridad lleva entonces a la persona a una claridad mental, una claridad de inteligencia. Y con esa claridad de inteligencia, la persona también estará protegida para, si es sincera, recibirá esa inteligencia, luz interna, estará protegida para no caer en el otro extremo, porque alguien podría decir, bueno, Prabhu, estos son mis deseos, voy a entregarme plenamente a mis deseos, porque soy sincero, y todos los deseos que se me ocurran, venga, porque esos son mis deseos, ¿no? Y esa sería una posición un tanto infantil también, así es como usualmente un niño piensa, que así más bien la cabeza, el cerebro de un niño piensa así, que lo que quiere lo pide y lo busca y piensa que lo que quiere le hace bien. Entonces, de vuelta, si una persona es sincera, sabrá que hay cosas hay ciertas austeridades que el proceso recomienda, justamente darse al proceso, va a poner a esta persona que se da al proceso, la va a poner en ciertas situaciones de austeridad, de ir poco a poco y en ciertas actividades, ir entrenando su propia mente para llegar al punto de saber que, ok, sí, los deseos no se pueden eliminar de un momento a otro, pero bajo esa excusa, utilizando esto como excusa, tampoco se puede ir al otro lado. Bueno, sí se puede, se puede ir al otro lado de satisfacer cada deseo que se me ocurra, pero eso no nos va a llevar tampoco a un avance. Como dije, si hay sinceridad y la persona se da con sinceridad y seriedad al proceso, recibirá inteligencia para estar protegido incluso de no ir a este extremo o al otro.
Siempre hay la posibilidad de irse a los extremos, ¿no? Saludos, José Antonio Vázquez Velázquez. Saludos, Prabhu, bienvenido. Voy a leer su comentario. Cierto, muchas veces estamos buscando la aprobación del hombre y no de Dios. Sí, eso sucede y en un sentido está bien, en un sentido es normal que no suceda, ¿no? Claro, porque forma parte del proceso y a veces sí, a veces tenemos ciertas necesidades emocionales que es válido tenerlas, así como tenemos necesidades físicas, la necesidad de ejercitarnos, la necesidad de comer, son necesidades físicas. A nivel emocional también podemos tener la necesidad de aprobación, sí, la necesidad de afecto, de reconocimiento, y son válidas en cierta medida. Podría yo entonces llegar a martirizarme o recriminarme de que tengo cierta necesidad de reconocimiento, y es natural que haya. El problema es cuando yo tengo una necesidad tan grande que quiero que todo el tiempo me estén reconociendo y que todo el mundo me reconozca. Ahí sí hay un problema. Pero la necesidad de recibir atención, de un poco de reconocimiento es saludable. Es como decir, bueno, yo podría preocuparme porque tengo hambre cada tanto, pero es algo natural el comer, ¿no? Ahora, sí sería un problema que todo el tiempo tenga hambre y todo el tiempo tenga hambre y no pueda satisfacer mi hambre con nada. Ahí sí tendríamos un problema, ¿no? Pero el cuerpo necesita eso, descanso, necesita ejercicio. Y el cuerpo emocional también necesita un poco de reconocimiento, necesita sentirse recibido en un grupo, necesita sentirse parte de un grupo, necesita ser reconocido por los mayores. Todo esto es parte de ciertas necesidades, digamos que es normal tenerlas. Ahora, cuando nuestra única motivación es el mero reconocimiento de los demás, ahí estamos hablando de otra cosa. Voy a leer su comentario de vuelta, José Antonio, otra vez. Tal vez también parte del problema es identificarnos con esas necesidades. Sí, sí, como yo decía hace un rato, es un tema que tiene sus enredos, que tiene sus desafíos, el tema de los deseos, ¿no? Porque, como usted dice aquí, identificarlos como necesidades, sí. Krishna, por ejemplo, hacia el capítulo 6, le va a decir a Arjuna de que, ok, una persona que hace yoga, que mantiene su conciencia vinculada con Krishna, con el Ser Supremo, en todas las circunstancias hay que ser un yogi, le dice Krishna a Arjuna, en el último texto del capítulo 6. No te preocupes, Arjuna, siempre no pienses en otra cosa más que en hacer yoga, le dice Krishna a Arjuna, porque haciendo yoga tu mente estará vinculada, tu conciencia estará vinculada al Supremo. Así como se lo dijo en estos textos que acabamos de leer hace unos días atrás, que decía, Arjuna, tú ejecuta yoga, que es el arte de todo trabajo. Al mismo tiempo, Krishna le dice en ese mismo capítulo 6 que si alguien quiere hacer yoga, necesitará llevar una vida balanceada. Krishna va a decir que la persona que es balanceada en sus hábitos de comer, dormir, recrearse, también dice Krishna, trabajar. O sea, no es posible que alguien diga, ok, no me importa nada más, voy a ser un yogi solamente y voy a volverme negligente con mi descanso, mi alimentación, mi recreación incluso. Krishna dice, vamos a leer ese verso 6:17, porque podría yo decir, bueno, no me voy a identificar con estas necesidades que en fin de cuentas son corporales, ¿no? Estoy tratando de seguir aquí su idea, José Antonio. Pero como dije, es un desafío, porque sí, son necesidades materiales, pero al mismo tiempo no se pueden, porque entran en la categoría de cosas materiales, podría dar la impresión de que se pueden abandonar, ¿no? Porque yo quiero ser un yogi, pero no, Krishna dice que no. Vamos a leer el 6:16 de la Gita siempre. Dice Krishna, no hay ninguna posibilidad de convertirse en yogi, Arjuna, si se come demasiado o se come muy poco, ni si se duerme demasiado o no se duerme lo suficiente. Y en el siguiente verso, 17, dice Krishna,
aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar, puede mitigar todos los sufrimientos materiales mediante la práctica del sistema de yoga. Así que, como dije, es un desafío porque aparte cada persona es diferente y algunas personas necesitarán, por ejemplo, en cuanto al descanso, necesitarán dormir más o necesitarán dormir menos, comer más, comer menos. En las etapas diferentes también de la vida, la misma persona necesitará descansar más, descansar menos, comer más, comer menos. Es un desafío interesante, porque no hay una regla así general para cada persona. Hay unas reglas específicas para cada persona, nada más reglas generales. Entonces, sí, el problema es, o uno de los problemas podría ser identificarse con esas necesidades. ¿Cómo podemos resolverlo? De vuelta, lo que Prabhupada ha dicho hoy, si me doy al proceso de conciencia de Krishna, y como Krishna también lo promete, también podemos leer ese verso, podemos guardar fe en estas palabras de Krishna, donde él dice que yo les doy la inteligencia a todos los que están dedicados a mí. Tesham Shatata Yuktanam, dice Krishna. Podemos guardar esperanza y tener fe en estas palabras de Krishna, en donde él dice que a aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Así que podríamos, esperanzados en este verso, apelando a estas palabras, orar a Krishna y pedirle luz, pedirle guía, para saber identificar cuando estas necesidades le estoy prestando demasiada atención, tal vez a las necesidades materiales, cuando simplemente encuentro placer en ciertas actividades materiales y las estoy tomando como, me estoy escudando en esa idea de que necesito satisfacer esas necesidades, pero en fin de cuentas no son necesidades del todo. Pudiera pedirle inteligencia a Krishna para saber en qué momento estoy descuidando mis necesidades para entonces prestarle más atención, mis necesidades físicas, emocionales. Y Krishna da esa inteligencia. Podemos, como dije, pedir esa ayuda, sin duda. Y ante todo, o sea, esa ayuda viene, y como dije, si seguimos la recomendación de Prabhupada, de seguir el proceso, de darnos el proceso en la medida en la que podamos, en la medida en que aquí hace falta sinceridad también, cuánto puedo dar, cuánto puedo invertir, cuánto tiempo, cuánta dedicación puedo ponerle, cuánto tiempo le puedo dedicar al proceso. Y Krishna recibirá nuestra ofrenda y nos acompañará indudablemente. Sin duda que Krishna va acompañándonos en ese esfuerzo. También sería interesante, y ya no es tema de hoy, no lo abordaremos hoy, pero indudablemente también es interesante y útil poder hablar de necesidades y deseos, si es que encontramos diferencias entre ellos. Porque, claro, ciertas necesidades, al no cubrirlas, pues pongo en riesgo mi salud, puede ser nocivo al desatender ciertas necesidades. Mientras que hay algunos deseos que puedo eliminarlos, puedo no satisfacerlos y no representan, digamos, un daño para mí. Vamos a hablar de una diferencia así muy breve y valdría la pena sentarse un poco más a identificar otras diferencias, ¿no? Pero ciertas necesidades son necesarias, ciertas cosas son necesarias para la subsistencia, para que se mantenga la salud y el bienestar, mientras que hay otras que son simplemente deseos o gustos que yo pudiera no dármelos, pudieran estar ausentes en mi vida y aún así mi salud no se ve comprometida. No me causa ningún daño abandonar este deseo, pero sí me causaría algún daño abandonar esta necesidad, por ejemplo. El detalle es identificar. El detalle es que si yo me confundo pensando que ciertos deseos son necesidades, pues ahí estaría entrando en una región andando complicada, ¿no? Krishna nos puede dar la inteligencia y no solamente la inteligencia en el corazón, sino también la buena compañía de devotos que
por un lado, buena compañía de devotos y por otro lado también informarnos, educarnos. Aquí estamos hablando de necesidades emocionales. Definitivamente vale la pena dar una leída, estudiar un poco acerca del tema, cómo funcionan las necesidades emocionales. Y eso nos podría dar luz también. Exacto, José Antonio, leo de vuelta su comentario, lo leo nuevamente. Exacto, hay necesidades comunes y normales en la entidad viviente y otras son deseos o necesidades egóticas o egoístas. Sí, sí. Y es ahí donde viene la inteligencia. Ahí es donde viene el uso de la inteligencia. Y la inteligencia se nutre, como acabamos de decir. Yo puedo, por ejemplo, dedicar un momento a leer algún libro, conocer más acerca de cómo funciona el cuerpo emocional. Y aquí estoy hablando ya no solamente dentro del conocimiento Vaishnava, porque en realidad toda la guía Vaishnava va a ser para cómo entregarme a Krishna. Pero si tengo algo por resolver a nivel emocional, puedo entonces, de momento, salir, digamos, del marco Vaishnava, acudir a otras fuentes para poder informarme y educarme acerca del cuerpo emocional, cómo es que funciona, para ordenarlo un poco y ahora sí volver y poder ejecutar mejor el Bhakti. Digo esto porque pudiera dar la impresión de que acudir a otras fuentes fuera del Bhakti es nocivo para la propia práctica. Pero lo cierto es que no. Lo cierto es que no es nocivo recurrir a información y conocimiento, en este caso que estamos hablando del cuerpo emocional, deseos, necesidades. No es nocivo recurrir a esta literatura si lo que buscamos es mejorar nuestro servicio devocional. Eso es uno. Y dos, estamos acudiendo o estaríamos acudiendo a esta literatura para informarnos de cómo funciona el cuerpo emocional. No estamos acudiendo a esta literatura para que nos informe acerca de temas teológicos. Solamente vamos a informarnos cómo funciona el cuerpo emocional, mientras que mi comprensión teológica se sigue manteniendo nutrida a través de las escrituras. Un error sí sería pensar que las escrituras no me pueden ayudar, entonces las voy a abandonar y voy a dedicarme nada más a una literatura que hable de la psicología. Ahí se habría un error. Error en el sentido de que solamente información de carácter psicológico no va a llenar al alma. Si mantenemos ambas cosas, mantenemos el servicio, mantenemos en el proceso, alimentando nuestra inteligencia con el conocimiento trascendental, y al mismo tiempo nos informamos del cuerpo emocional, esa información muy posiblemente, si es lo que buscamos, va a potenciar nuestro servicio, nos va a dejar en un mejor estado para comprender mejor qué es lo que me sucede y cómo enfrentar cómo satisfacer mis necesidades emocionales, ¿no? Y como dije, sí sería un error pensar que el Bhakti no me funciona, entonces voy ahora sí a leer literatura sí, de otro tipo para satisfacerme. Y por último, recordar también que Krishna, como Krishna mismo lo dice en la Gita, Krishna es la inteligencia, Krishna es el conocimiento, y puede dar la impresión, podríamos también cometer el error de menospreciar y tirar a la basura todo tipo de literatura que no es la literatura Vaishnava. Eso sería un error. De vuelta, lo voy a decir de vuelta. Sería un error tirar a la basura y menospreciar toda literatura que sale del marco Vaishnava. Sí hay literatura que es sí, una pérdida de tiempo, sin duda. Al mismo tiempo, hay también literatura y hay información de personas muy inteligentes, muy dedicadas, que se dedican al estudio del conocimiento de la naturaleza humana, y ese conocimiento proviene de Krishna. Sería como tirar a la basura la medicina, los estudios en medicina, pensando que no sirve porque no es literatura que describe el alma. Eso sería un error infantil, además. Es un error infantil, porque toda esa literatura que es presentada por personas inteligentes, en un sentido, Krishna está presente ahí, en esa guía a través del conocimiento de temas materiales, sí, pero es Krishna presente en esa información para dar guía, dar origen, dar orientación y mantener en orden la sociedad humana. El señor Vishnu se encarga de darle mantenimiento al universo, ¿es verdad? Y una de las formas
en las cuales el Señor Vishnu le da mantenimiento al universo es eso, inspirando inteligencia en el corazón de algunas personas para que produzcan conocimiento para cómo funcionar mejor el mundo material. Es una de las formas que el Señor Vishnu mantiene el universo. ¿Sí? ¿Qué sería del planeta si no hubieran personas muy dedicadas a sus cosas, ¿no? A su conocimiento, a las matemáticas, a las ingenierías, a la medicina, cada quien en su rama? Y ese conocimiento muy brillante que en algunos está, viene de Krishna. Entonces, digo esto porque hay personas muy brillantes que definen, describen y se dedican mucho al estudio en este caso, las ciencias humanas, y estamos hablando de la psicología, y podemos acercarnos a esta literatura y servirnos de ese conocimiento para entonces tener una mejor disposición y ordenar mejor nuestro cuerpo emocional, si es lo que necesitamos. Porque, como dije, no toda la literatura que sale del marco Vaishnava merece ser tirada a la basura. Claro que si lo que queremos es cultivar el servicio devocional puro, no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar que nada más en la literatura Vaishnava. Eso sí es un hecho, es una realidad. Ahora sí, nos detenemos ahí. Este era otro tema, ¿no? Pero hacía falta también mencionarlo. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.